Estas son Cosas que no sabías, parte 7. Al final, cuando diga todas las cosas que no sabías, tendré que empezar una serie que se llame Cosas que ya sabes, pero te las cuento igual. Sí, podría funcionar. Número 10. Logan. Con la salida de Logan, las mentes de los fans a los que les gusta montarse teorías elaboradas y posibles comenzaron a trabajar. Toda esta teoría que veremos ahora se monta gracias solo a la secuencia que sale sosteniendo el cómic de X-Men. Dejando lo curioso que es ver que en el mundo de los X-Men exista el cómic, querían explicar qué significado podía tener y cómo era posible. Después de darle vueltas, llegaron al punto de que Logan sería la primera película en ocurrir en el mundo real y que los demás serían adaptaciones de esos cómics. Dicho de otro modo para que se entienda bien, en el mundo de Logan habría una compañía que saca los cómics basados en los hechos reales de los X-Men y luego dentro de ese mundo crearon películas basadas en esos cómics. Nosotros por lo tanto lo que habríamos visto son esas versiones que tal y como dice Logan estarían mal contadas porque no ocurrieron exactamente de esa forma. Y gracias a esa frase y a la teoría explican por qué hay tantos agujeros en las películas de los X-Men. Número 9. Misma época, diferentes años. No todos vivimos en el mismo año. El desarrollo de diferentes culturas ha creado diferentes formas de interpretar la época en la que viven, diferentes eventos que tener en cuenta. Eso en resumen significa que hay lugares en el mundo con años totalmente diferentes. Por ejemplo, el calendario hebreo está en el 5777 y pasará en el 78 a finales de septiembre celebrando la fiesta de Rosh Hashanah. China por su parte está un poco atrás porque su calendario marca el 4714 y como muchos ya saben cada año se dedica a un animal. Actualmente como la mayoría China se rige por nuestro calendario, así que el suyo solo lo conservan por educación histórica. Y para terminar, el calendario islámico diría que estamos en 1438, el maya en el 5130 y el budista en el 2558. Número 8. Inteligencia artificial. Por si alguna vez te lo habías planteado de manera más o menos seria, jamás puede haber una invasión robótica, una inteligencia artificial que considera al ser humano como inferior y nos elimine. Planteamiento que, por cierto, Stephen Hawking considera plausible. No es posible que ocurra por la sencilla razón de aun tener toda la tecnología necesaria, habría que diseñar un ejército entero dándoles la opción de rebelarse y sin tener ninguna seguridad. ¿Y quién sería tan estúpido para hacer eso? Y aun de forma extrema, si dentro del supuesto existiera ese doctor maligno, los demás países pararían el proyecto por precaución. La inteligencia artificial nunca será perfecta, podrá ser muy buena, incluso excelente, podrá engañar a miles, pero nunca una máquina pensará que está viva, nunca será consciente de sí misma y sin eso no hay invasión. Puedes dormir tranquilo, el microondas de momento no tiene pensado matarte. Número 7. Resident Evil. No, este puesto no tiene nada que ver con Resident Evil, solo es para demostrarte si tienes un tipo de TOC, de trastorno obsesivo-compulsivo que hace que ciertas personas tengan la necesidad imperiosa, casi orgánica, de corregir errores gramaticales. En sí el síndrome se llama pedantería gramatical y ese tipo de persona es fácil saber quién es porque aprovechan cualquier situación para corregir algo, y no solo para ellos mismos, sino que necesitan verbalizarlo, decir a los demás que has visto un fallo en una revista, en un periódico, en un letrero de la calle, el que mira el menú del restaurante y en lugar de mirar lo que le apetece, mira si hay fallos gramaticales y se gira de forma burlona hacia su compañero, porque un restaurante ha escrito mal, sopa de gambas. Si te percatas de estos fallos y mentalmente lo corriges, no sufrirías de esta pedantería, pero si tu primera reacción es intentar que los demás sepan que has visto un fallo, incluso cuando está escrito mal a propósito como Resident Evil, sí, está genial saber escribir y expresarse correctamente, faltaría más, pero el síndrome se basa más en querer encasillar a la otra persona como inferior, porque esas correcciones se hacen para humillar, no tienen la finalidad de educarle, se trata de una necesidad de superioridad. Lo cierto es que el que alguien escriba mal o fatal, que cada palabra esté mal escrita, es su problema, y si no puedes evitar evidenciarlo, si necesitas que los demás lo sepan, quizá tú también tengas un problema. Número 6. SAL 9000. No estoy muy seguro de qué pensar sobre esto. Por una parte pienso que tiene que ser mentira, pero por otra, y viendo todo lo que he visto, no me extrañaría que fuera verdad. Veamos, sobre el año 2009, un japonés con el nick SAL 9000 se casó con un personaje de un videojuego, con Nenia Negasaki del juego Love Plus. El juego es de esos simuladores de citas que parecen ser muy populares por esa parte del mundo. Al parecer, llega un momento después de tanto jugar que te da la opción de poder casarte con ella, y él lo llevó un poquito más allá. Celebró una boda y la emitió para que todos pudieran verla, quizá para demostrar que lo había hecho, sabiendo que no muchos le creerían. Lo más increíble es que tuvo 40 personas que asistieron en persona y 3000 viéndolo por internet, pero 40 en persona. Vale que la boda no tenga legalidad ninguna, pero ¿cómo convences a 40 personas para que asistan a eso? ¿Quién conoce a 40 personas dispuestas a asistir a una boda con una Nintendo? Eso es lo que más me llama la atención. Número 5.
The Office. La verdad es que podría haber reservado esta para la parte 8, luego ya veréis cómo me quejaré por no encontrar alguna curiosidad de alguna película, aunque esto sea una serie. The Office está en este puesto para hablar de una supuesta teoría, no teoría en realidad, que explica el formato de la serie, del por qué hay un equipo grabando en las oficinas mientras que los personajes son conscientes de ello, e incluso tienen momentos en los que son entrevistados. Dejando de lado que sea una forma diferente y curiosa de narrar algo, puede tener su porqué dentro de su universo. En la segunda temporada, en el capítulo Performance Review, Michael abre una caja de sugerencias antiguas y descubre que hay una nota que dice que necesitaban algo para tratar a los compañeros con depresión. Una nota escrita por un antiguo empleado después de enterarse de que uno de sus compañeros, Tom Pitts, se había suicidado. Debido a ello, las cámaras originalmente van a la oficina para hacer un documental sobre cómo les afectó el suicidio de un compañero. Sin embargo, cuando terminaron, decidieron quedarse más tiempo porque era interesante ver cómo eran sus vidas. Y con el tiempo los trabajadores fueron cambiando, pero las cámaras se quedaron. Ese es el motivo del por qué están ahí. Como dije, esta no es una teoría porque fue confirmada en un preguntas y respuestas que hicieron en 2007 a los autores. Es curioso ver cómo crearon un trasfondo tan oscuro para una serie que es puramente de comedia, y además un trasfondo elaborado, no uno para salir del paso. Quiero decir, perfectamente podrían haber creado otro motivo y sin embargo, decidieron hacer este. Número 4. Un museo con lupa. Imagínate un museo lleno de obras tan pequeñas que para apreciarlas necesitas una lupa. Dalton Getty es el hombre que gracias a su paciencia ha hecho que eso sea posible. Obras esculpidas en la punta de los lápices. Una habilidad y paciencia increíbles. Dalton cuenta cómo todo empezó como una especie de reto, ver si podía esculpir hasta en las cosas más pequeñas. Durante ese reto, cuando se topó con los lápices y los probó, tuvo una especie de revelación, amor y odio todo al mismo tiempo. Amor porque sabía que los lápices sería el material con el que trabajaría, y odio porque todo el mundo sabe la facilidad con la que se rompe el grafito. Muchísimas de sus obras, después de llevar meses con ellas, se han roto solo por un mal gesto, una pequeñísima presión de más que lo arruinó todo. Tiene hasta una caja que ha llamado el cementerio llena de esas obras. Cuenta cómo todo eso le cabreaba muchísimo y cómo tuvo que cambiar la forma de pensar y decir: vale, comenzaré a esculpir, pero ya sé que se va a partir, y si después de todo no se parte, la alegría es doble. En cuanto a su trabajo, no ha querido venderlo nunca, o al menos antes. Quizá ahora reciba mejores ofertas. Antes, sin embargo, decía que como mucho se lo daba a los amigos si estaban interesados. En lo personal, este de la cadena me parece una salvajada. Imagina estar por la mitad y seguir con el miedo de que en cualquier momento se puede romper. El año pasado tenía una galería, así que aún continúa con nuevas creaciones como esta. Número 3. Olor. El olor, el olfato, es el único capaz de despertar recuerdos de manera muy fuerte. Eso se debe a que es el único que está conectado con la parte del cerebro que maneja los recuerdos. Es tan potente que da igual cuántos años hayan pasado porque despertará ese recuerdo, y cuanto más específico sea ese olor, más años aguantará. Seguro que muchos de vosotros os habréis sorprendido recordando cosas de cuando erais muy pequeños solo por un olor, y no podéis recordar nada más, solo ese momento exacto. El por qué el olfato es el único privilegiado por encima de otros que en principio deberían ser más evidentes como la vista, es porque el olfato es el sentido más antiguo, el que se desarrolló antes que los demás y el que tenía más importancia para la supervivencia. Antes incluso que el tacto. Estamos hablando de una época de cuando aún no habíamos salido del agua o hacía poco. Por eso tiene tanto impacto en nosotros, también en otros aspectos. Los malos olores nos molestan y nos pueden cabrear, y los buenos nos tranquilizan. Esa complejidad hace que seamos capaces de distinguir infinidad de olores, tantos que no les ponemos nombres y solemos decir que huele como césped recién cortado, huele a playa, huele como arena mojada. Tantos olores almacenados en la cabeza, y cuando uno de ellos encaja con un recuerdo, te viene ese flashback. Número 2. El tamaño de la Wikipedia. ¿Cuál es exactamente el tamaño de la Wikipedia? Cuando se tiende a pensar en ella, tenemos la imagen de que tiene que ser una brutalidad, con tantos millones y millones de artículos creados. Desde luego, pequeña no es, pero tampoco es eso que tenemos en mente. Veamos, a día de hoy, Wikipedia, y contando solo la versión inglesa, tiene cerca de 5.500.000 artículos. Si imprimiéramos todo eso y lo pusiéramos en estanterías, el resultado sería más o menos este: más de 10 estanterías con 2.485 volúmenes. Hay un artículo en Wikipedia, de hecho, que habla de todo esto. Viéndolo así, la verdad es que no parece tanto, no impresiona porque todos hemos visto bibliotecas más grandes, y si me dicen que aquí cabe toda la Wikipedia, me parece poco. Me imaginaba que dirían algo como calles enteras inundadas de libros, no 13 estanterías de cualquier biblioteca. Número 1. La psicología de la selfie. Aunque más o menos la mayoría ya lo sabe de forma casi innata, vamos a ver qué se esconde detrás de una selfie. Primero de todo, y para comprender lo demás, tenemos que ver partes de nuestro comportamiento que hemos heredado evolutivamente, hombres y mujeres. Primero, las mujeres se sienten atraídas por los hombres que dominan a otros hombres. El hombre que dominaba a otros hombres significaba seguridad, significaba la mejor elección. En nuestra época, ese dominio se ha trasladado también a otros campos más fáciles de comprender, como el dinero y el poder. Pero por el mismo motivo, por la seguridad, por perpetuar su linaje. Si te preguntas por qué alguna chica se enamora
enamoran de los chicos malos es por una cuestión de supervivencia, o al menos lo fue. Dicha cuestión se traslada también al tema de este puesto, las selfies. Manipular el ángulo de la foto para provocar un efecto es el pan de cada día. Por ejemplo, ellos suelen fotografiarse con sus coches y relojes caros, por lo general siempre con un plano por debajo de los ojos. Con eso remarcan la mandíbula y consiguen mostrarse altos, capaz de dominar a otros hombres, lo que hace que sea atractivo para ellas. Y ellas suelen hacer planos elevados porque hace la cabeza y los ojos más grandes para parecer más jóvenes y adoptar una postura de sumisión atractiva para el hombre, siempre hablando de una manera general. Se entiende que cada fotografía no tiene por qué ser así. La próxima vez que lo veas sabrás por dónde va la cosa. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.